106:2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de tu salvación. Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bueno, estamos aquí un sábado más en esta tierra, alegres, gozosos, porque nos estamos preparando para estar un día en el reino de los cielos. Amén. Y como mencionaba la alabanza que escuchamos, hoy es el día de la salvación. Cada día que tenemos el privilegio de vivir es el día en el cual Dios está obrando salvación y vida eterna. Amén. Mis hermanos, en esta mañana quisiéramos meditar en la palabra de Dios y compartir un mensaje que el Señor quiere que grabemos profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón. El título del mensaje de hoy es: ¿cómo entenderá el hombre su camino? Es una pregunta. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Y esa pregunta surge en una cita que se encuentra en el libro de los Proverbios. Usted tiene a bien abrir su palabra, la palabra de Dios, abrir su Biblia en el libro de los Proverbios, el capítulo 20 y el versículo 24. Proverbios, capítulo 20, versículo 24. Dice la palabra de Dios: de Jehová son los pasos del hombre,
¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Este versículo lo podemos dividir en dos partes. La primera parte es una afirmación. Dice allí la palabra de Dios que de Jehová son los pasos del hombre. Es una afirmación, es una declaración. Y debemos decir amén por eso, que de Dios son los pasos de nosotros, los seres humanos. ¿Es una bendición o no? Amén. Así que la primera parte es una declaración, pero la segunda parte de este versículo es una pregunta. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo vamos a entender nuestro camino? Pregunto, ¿podemos entender nuestro camino? ¿Podemos entender lo que vivimos cada día? ¿Podemos entender lo que nos sobreviene cada día en nuestra vida? ¿Podemos entender todo lo que nos pasa, cada cosa que nos pasa? ¿Podemos entender? Bueno, ahí esa pregunta está implícita la respuesta. Si de Dios es nuestro camino, ¿cómo vamos a entender ese camino, verdad? Porque Dios quiere llevarnos por lugares que nosotros no entendemos, no comprendemos. Y a veces nosotros los hijos de Dios quisiéramos, y hay creyentes que quisieran entender cada cosa que nos sucede. Y parece que si no entendemos lo que estamos viviendo, a veces entramos en ciertas tribulaciones, en ciertas crisis de nuestra vida, y si no entendemos nos desesperamos a veces. Y el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana es que no necesitamos entender cada cosa que vivimos en esta tierra. No es necesario. Lo que necesitamos entender es que Dios dirige nuestros pasos. Eso es lo que realmente es importante. Comprender que es Dios quien dirige nuestra vida. Y si eso es así, entonces solamente nos resta confiar en su providencia. Amén. Así que cuando vengan momentos difíciles, de crisis, de dificultad, lo primero que a veces pensamos es, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí o no? Es la primera pregunta que por lo general hacemos. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y a veces hasta peleamos con Dios y altercamos con Dios. Le decimos, Señor, pero si yo he conocido tu palabra, si yo he hecho un pacto contigo, si yo estoy caminando en esta senda tratando de serte fiel, ¿por qué me suceden estas crisis? ¿Por qué viene este dolor? ¿Por qué el dolor toca mi vida? ¿Por qué? Bueno, hoy el Señor nos quiere decir que no necesitamos entender el por qué, sino simplemente confiar en Él. Cuenta una historia que un científico inglés, bueno, además de científico fue filósofo, fue matemático y teólogo, un gran teólogo inglés que creo que todos conocemos. Su nombre, Sir Isaac Newton. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Y bueno, cuando estábamos en el colegio, tal vez peleábamos con esas leyes de Newton, ¿verdad? Bueno, cuenta la historia que este hombre, Isaac Newton, se encontraba allí en su país, allí en Inglaterra. Estaba descansando, estaba recostado bajo un palo de manzana, un árbol de manzana, un manzano. Y estaba meditando ahí cuando de repente se desprendió una manzana del árbol y ha golpeado la cabeza de Isaac Newton. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Y entonces Isaac Newton, como buen científico que era, se hizo una pregunta. ¿Por qué los objetos caen? ¿Por qué es que las cosas caen hacia abajo? Eso se preguntó él. Bueno, para nosotros hoy día esa pregunta parecería una pregunta demasiado absurda, ¿no?
porque nosotros conocemos por qué sucede ese fenómeno. Pero en tiempos de Newton nadie había explicado ese fenómeno. ¿Por qué las cosas caen hacia abajo y por qué no caen hacia arriba? Bueno, él empezó a meditar en este asunto. Así que él se hizo este interrogante, esta pregunta: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué las cosas caen? Y como buen científico que era, empezó a investigar, empezó a hacer experimentos, a hacer mediciones, a mirar el tiempo que caía un objeto y la distancia que recorría. Y en ese análisis, en esas observaciones, al final pudo formular o descubrir una ley que regía el comportamiento de ese fenómeno. Hoy día nosotros conocemos esa ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de la gravedad. Bueno, Isaac Newton le dio ese nombre a esta ley. No existía nadie que hubiese investigado al respecto. Y según Isaac Newton, esta ley afirma que la fuerza de la gravedad es directamente proporcional a la masa de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bueno, esa es una fórmula matemática que de pronto nosotros no entendemos mucho, pero esa es la expresión que rige el comportamiento de los objetos. Entonces, como los objetos se atraen y la Tierra, la masa de la Tierra es supremamente demasiado grande en comparación con cualquier otro objeto contenido en este planeta, pues le gana esa fuerza la de el planeta Tierra, y por eso es que los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra. Esa es la explicación científica de este fenómeno, que para nosotros es cotidiano. ¿Por qué traigo a colación este incidente? Porque a veces nosotros en la iglesia queremos ser como Isaac Newton, que no descansamos hasta no entender por el porqué de las cosas. ¿Por qué es que suceden cada situación en nuestra vida? Y queremos tener una mente científica en nuestra vida cristiana, una mente crítica, una mente inquisidora. Yo necesito entender el porqué de las cosas, por qué sucede cada cosa, para poder estar tranquilo, para poder descansar en mi vida cotidiana. Mis hermanos, ¿qué clase de mente tienes tú? ¿Una mente crítica o una mente espiritual? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Necesito entender cada cosa que pasa en mi vida para estar tranquilo, para tener paz? ¿O puedo tener paz incluso si no entiendo nada de lo que me sucede? ¿Podemos tener paz aunque no entendamos las tribulaciones que nos sobrevienen? ¿Podemos tener paz? ¿O necesitamos que Dios nos explique cada cosa? Mire lo que dice Job, el capítulo 37 y el versículo 5. Job, el capítulo 37 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios. Job 37:5 dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿Qué es lo que hace Dios? Hace grandes cosas. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? No entendemos. ¿Podemos entender lo que nos pasa? Pregunto, ¿podemos entender cada cosa que nos pasa en esta tierra? No. Porque es Dios quien actúa y nosotros no entendemos muchas veces. Y yo quisiera subrayar y recalcar esa parte, que no necesitamos entender, no necesitamos cuestionar a Dios por cada cosa que vivimos, sino simplemente confiar en que es lo mejor para nosotros.
Por eso el apóstol Pablo lo expresó muy bien en la epístola a los Romanos, el capítulo 11. Romanos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 33. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios es muy profunda. Dice allí el apóstol, sus juicios son insondables. ¿Usted sabe qué? Algo que es insondable, que usted no puede tocar el fondo, no puede encontrar allí el fondo, es insondable. Bueno, así es la sabiduría y los juicios de Dios, son insondables, inescrutables. Usted no puede saber los caminos que el Señor está dirigiendo en nuestra vida. A veces me encuentro en la iglesia con personas desanimadas, agobiadas, porque no entienden lo que le está pasando en su vida. No entienden. Pero pastor, si yo soy fiel a Dios, pastor, si yo guardo los mandamientos, guardo el sábado, devuelvo el diezmo, ¿por qué esta enfermedad tuvo que venir a mi vida? ¿Por qué si yo soy fiel a Dios? ¿Por qué Dios no hizo algo y me libró de esta enfermedad? Tantas preguntas que pudiéramos hacerle al Señor. ¿Por qué nací de esta manera? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué Dios no me ha prosperado? ¿Por qué todavía, Señor, estoy atravesando este valle de sombra? Algunos quisieran un mejor empleo, una mejor ocupación donde fueran prosperados. Dice, pero llevo tanto tiempo pidiendo al Señor un mejor trabajo y ahí apenas ando en el rebusque, ganándome ahí lo necesario. ¿Y por qué Dios no me ayuda? Y quisiéramos entender cada cosa, pero en esta hora el Señor nos dice que no es necesario entender, solamente debemos confiar. Amén. Y yo quisiera para esto en la práctica, ¿cómo se hace? ¿Cómo aprendemos esto? Bueno, yo quisiera mostrar dos ejemplos en la Biblia de cómo dos personajes bíblicos no entendían lo que estaba pasando, pero sin embargo se rindieron al Señor, acataron su voluntad y aceptaron su soberanía. Amén. El primero de ellos se encuentra en Ezequiel, el capítulo 24, por favor. Acompáñenme a Ezequiel, el capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 15. Ezequiel, el capítulo 24, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos. No hagas lamentación, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto por los muertos. Cíñete el turbante, ponte los zapatos en los pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Esta historia es una historia un poco extraña, de pronto no muy comentada, no muy predicada. El profeta Ezequiel tenía esposo, estaba casado. El profeta Ezequiel, un siervo de Dios, un mensajero de Dios, consagrado a Dios. Y Dios le dice a Ezequiel: ven acá, Ezequiel. Yo te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos. Y tú no vas a llorar. Tienes que suprimir tu gemido. No llores. No debes que tus lágrimas corran. Suprime todo eso. Lávate la cara. Y después
preséntate al pueblo y dale un mensaje que yo te voy a dar. Eso le dijo el Señor y al día siguiente su esposa murió. Es decir, el deleite de Ezequiel era la esposa. Pregunto, ¿cómo entendemos eso? Bueno, no necesitamos entender que el Señor mató a la esposa de Ezequiel. No, el texto no dice eso. El texto lo que dice es que Dios anuncia que la esposa iba a morir. Pero ¿qué tenía la esposa? La Biblia no lo registra. Podríamos pensar que la esposa tal vez estaba padeciendo una enfermedad. La Biblia no lo dice, pero pudiéramos pensar, estaba enferma. Y Dios le dice, bueno, tu esposa ya va a morir. Pero independientemente sean las circunstancias que estaba viendo Ezequiel, sea que estaba sano, estaba enferma, era su esposa. Y era la persona a quien él amaba. Y Dios dice, va a morir. Bueno, Señor, tú eres soberano, tú sabes en qué momento guardas a una persona, ¿verdad? Y si somos hijos de Dios, debemos aceptar la voluntad de Dios. Eso no sería lo más terrible, ¿verdad? Sino lo más extraño es que el Señor le dice, no llores por ella. No guardes luto por ella. Que el pueblo no te vea. Ahora, ¿por qué no podemos llorar a nuestros muertos? A las personas que amamos. Si la muerte nos arrebata a ese ser querido. Bueno, ¿saben? Dios no le explicó. Solamente le dijo, esto va a pasar. Y ya que va a pasar esto, yo voy a aprovechar, Dios dice, yo voy a aprovechar para que tú seas un ejemplo para el pueblo. Yo te quiero poner a ti como ejemplo, porque por eso le llamo como profeta. Y mire lo que le dice el Señor. Dice el versículo 19, me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, que así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, la delicia de vuestros ojos y la pasión de vuestras almas. Vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de gente en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No haréis lamentación ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. El Señor estaba colocando a Ezequiel como ejemplo para lo que iba a suceder en el pueblo de Israel. Iban a atacar el pueblo de Israel, iban a invadir al pueblo de Israel, iban a profanar el santuario de Dios, el santuario israelita que era el orgullo de la nación de israelita. Más que su Dios era ese santuario. Ellos se sentían orgullosos. El templo de Salomón, bien bonito. Bueno, ese era el deleite de los ojos de Israel. Entonces dice, bueno, ese es el deleite de ustedes. Bueno, va a ser profanado por sus rebeliones. Y ustedes no van a cuestionar, porque ustedes deben entender por qué está pasando esto. Y como Ezequiel hizo con el dolor que le produjo la muerte de su esposa, así ustedes también deben hacer. Saben, yo no encuentro allí, en ese relato, que Ezequiel haya cuestionado a Dios, que Ezequiel haya peleado con Dios, que Ezequiel le haya dicho, pero Señor, ¿por qué no puedes poner otro ejemplo que no sea ese, que mi esposa tenga que morir? ¿Por qué no te buscas a otro? ¿Por qué me tiene que tocar eso a mí si es mi esposa? Si es la persona a quien yo más amo. No dice nada al respecto. Solamente lo que dice allí el relato es que Ezequiel hizo como Dios le mandó. Si Dios nos llamara a hacer esto, a darnos este mensaje, ¿cómo lo asumiríamos nosotros? ¿Ah? Si Dios nos dijera hoy, bueno, prepárate porque mañana tu cónyuge va a dormir en Cristo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Ah? ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Lo aceptaríamos?
o discutiríamos con el Señor o pelearíamos con Él. Señor, ¿y por qué? Esa es la pregunta más común, más habitual, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Yo no entiendo esto, no entiendo. Y saben, de este lado de la eternidad, nosotros no vamos a entender muchas cosas. Y no vamos a entender, algunas cosas Dios permitirá que entendamos, otras definitivamente no vamos a entender. Y tenemos que esperar hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, Él es el que nos va a aclarar todas las cosas. Pero para ello, para aceptar eso, necesitamos tener fe. La Biblia dice que especialmente en este tiempo final, dice la palabra de Dios que el que ha de venir vendrá y no tardará, pero que el justo por la fe vivirá. Y esa es la lección más grande que necesitamos entender: vivir por fe, vivir confiando plenamente en la providencia de Dios. No nos gusta muchas veces. Quisiéramos saber cada cosa, lo que nos depara el futuro, lo que nos va a suceder, si tomamos esta decisión o no. Quisiéramos tener todo bajo control y tener una sensación de seguridad de cada cosa que hacemos, de cada paso que damos. Quisiéramos o no. Quisiéramos. Pero la vida del creyente no es así. La vida del creyente es de depender de Dios, de confiar en Dios, cada cosa. Señor, ¿por qué hice este negocio? Y te lo coloqué en tus manos y aparté lo que era tuyo, hice un pacto y fracasé y perdí y quebré. ¿Por qué, Señor? A veces pensamos y decimos: mis hermanos, a partir de ahora aprendamos a no preguntarle a Dios cada cosa. Simplemente: Señor, esto pasó, no sé por qué, pero yo confío en ti. Y yo sé que tú diriges mi camino y que mis pasos son de Jehová. Job perdió todo en un segundo, perdió todo. Perdió sus negocios, perdió sus bienes y murieron todos sus hijos en el acto, en un segundo. De por sí ya la pérdida de un hijo es bastante terrible. Perder todos los hijos que uno tiene es para volverse loco, dirán algunos. Pero Job no cuestionó al Señor. Job no le preguntó: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy un varón recto, perfecto delante de ti, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué? Así me pagas, así pagas a los que bien te sirven. Job no dijo eso. Job simplemente dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y esa debiera ser la actitud de cada hijo de Dios en esta tierra. Señor, si tú lo has permitido, tú tendrás tu plan. Yo no lo entiendo, no lo comprendo, pero avanzó por fe. Amén. Eso fue lo que hizo Ezequiel, y por eso el versículo 24 dice: Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis, y cuando esto ocurra sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ezequiel os será ¿por qué? No los escuché. Ezequiel os será ¿por qué? Por señal. Por señal. Y saben, deberíamos subrayar ese versículo. A partir de este momento, cada vez que viene algo que no entendamos, recordemos: Ezequiel el Señor lo colocó como señal. Así que no entendió, él aceptó, él será señal para nosotros. ¿Podremos reaccionar como reaccionó Ezequiel? Podemos recordar este incidente difícil, pero debemos aceptarlo, la providencia de Dios. Amén. Así que Dios no le explicó, pero Ezequiel lo hizo. Al final, cuando Cristo venga, la esposa de Ezequiel se levantará. Ezequiel, que también ya murió, también se levantará, y al final se encontrarán en la patria celestial. Así que
su vida está asegurada. No necesitamos poner nuestra mirada en cada cosa de esta tierra, en las cosas terrenales, sino más bien concentrarnos en el galardón que Cristo nos otorgará cuando Él venga por segunda vez. Amén. Y quisiera también compartir otro ejemplo un poquito más conocido que este, que se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 3. Deuteronomio, el capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 23. Deuteronomio 3, 23. Dice, aquí está hablando Moisés y Moisés dice lo siguiente. Deuteronomio 3, 23. En aquel tiempo oré a Jehová y le dije, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, sino que me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, el norte, el sur y el este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Interesante esta conversación que tuvo Moisés con Dios. Moisés empieza a orar a Dios. Imagínense, la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cada cual con su amigo. Eso dice la palabra de Dios. Y que Moisés era el varón más manso sobre la tierra. Era un hombre muy humilde, un siervo de Dios. Le brillaba el rostro de la gloria de Dios, literalmente. Y sin embargo, cuando estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ahora Moisés le hace un ruego al Señor, le hace un pedido, le dice, Señor, y empieza hablándole así, parece que le habla como bajito, como alabando sus bondades. Le dice, Señor, mira que tú has comenzado a mostrar a este siervo tu grandeza, tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay grande como tú? Bueno, empieza como a elogiar a Dios, ¿verdad? Y después que hace esa introducción le dice, bueno, Señor, yo te ruego que por favor me permitas entrar en esa tierra que tú nos prometiste. Permíteme entrar. Y saben, Dios le dice, no, Moisés, basta. Ya yo te hablé a ti, no necesito repetirte. No me hables más de este asunto, así dice. No me hables más de este asunto. Tú no vas a entrar. Pero puedo hacer algo por ti. Sube a la cumbre del Pisga, de esta montaña, y mira la tierra. Y mira al norte, mira al sur, al este, al oeste. Y mira esa tierra. Tú quieres conocer la tierra, bueno, te voy a permitir que la veas. Sube al monte y mírala. Pero no vas a entrar. No vas a pisar esa tierra. Bueno, Moisés subió y vio la tierra y tal vez él se preguntaría, pero ¿por qué el Señor no me deja entrar? Bueno, él sabía que él se rebeló contra Dios, tuvo un incidente, ustedes conocen la historia, cuando Moisés no le da la gloria a Dios, cuando, bueno, se le colmó la paciencia de tantos ataques que recibía de los israelitas, tantas críticas, ¿verdad? No, mira, no tenemos agua, estamos sedientos, ¿para qué nos hiciste traer aquí a este desierto? Nos vas a matar de sed. Y entonces Moisés ya se llenó de ira, le colmó la paciencia y tomó la vara y empezó a golpear la roca. Y le dijo, ¿acaso tenemos nosotros, Aarón y yo, que tenemos que sacarle agua a ustedes? Y empezó airado a golpear la roca. Bueno, Dios no lo chasqueó. Dios no le había dicho que golpeara la roca, Dios le había dicho que le hablara a la roca. Y así que Moisés desobedeció y golpeó la roca y sin embargo Dios no lo chasqueó, Dios hizo que brotara agua de la roca, pero después lo llamó aparte, no quiso desautorizarlo, así que lo llamó aparte. Mira, Moisés, lo que tú hiciste no era lo que yo te había mandado.
Así que por tal razón no vas a entrar. Parece una medida muy drástica, ¿verdad? Parece Dios implacable, o sea, una fallita ahí, un ser humano, ¿verdad? Se equivocó y por eso no lo dejó entrar. Bueno, es que entre más conocimiento, entre más cercanía tengamos nosotros con Dios, hay mayor responsabilidad. Y entonces Dios le dijo, no vas a entrar. Y dijo, basta, no me ruegues, no me llores más. Ya yo te hablé. Así que Moisés subió al monte y miró y dijo, qué bonita tierra, ¿verdad? Lo que me voy a perder. Imagínense, 40 años peregrinando por el desierto. Y cada semana, cada cierto tiempo, soportando los ataques, las críticas, los señalamientos. Los israelitas hablaban a veces de apedrear a Moisés y sin embargo, él estuvo incluso dispuesto a entregar su vida por aquel pueblo rebelde. Cuando el Señor le dijo, bueno Moisés, mejor déjame yo, destruyo este pueblo y levanto otro pueblo. Y dijo, no, si vas a destruir ese pueblo, a mí también. Y estuvo dispuesto a perder su vida. Intercedió por ese pueblo como lo hace Cristo Jesús por nosotros, que somos rebeldes, así como los israelitas. Y sin embargo, el Señor no le permitió. Deuteronomio 34, ahí termina el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, ahí Moisés sube a la montaña y mira, y allí en la montaña del Pisga, en el monte Nebo, ahí muere Moisés en la montaña. Y dice la Biblia que Dios lo entierra. Deuteronomio capítulo 34, si ustedes quieren, miremos allí el último capítulo de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 34, vamos a leer. Versículo 1, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el valle y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Por si acaso, ¿no? Por si en el último instante, Señor, habrás cambiado de idea. Dice, por si acaso, dice, pero ya vas a ver, pero no vas a pasar. Y dice el versículo 5, allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ese lo enterró, ¿qué sujeto tiene? ¿Quién es el sujeto que hace esa acción? Dios. Dios lo enterró, ahí dice, y lo enterró Jehová. Y ahí quedó. Mis hermanos, ¿cómo entendemos estas acciones en la vida de los hijos de Dios? Yo pienso que Moisés, él antes de morir, tal vez murió con un signo de interrogación, así de grande. ¿Por qué Dios no perdonó mi pecado y me permitió entrar? Tal vez murió con ese por qué. ¿Por qué si yo soporté 40 años en el desierto, soportando todos los ataques de los israelitas, los lideré, les ayudé, los guié, y bueno, sí, fallé, pero ¿por qué no me permitió entrar? Y ahí murió, tal vez murió con ese interrogante. Mis hermanos, ¿saben? La historia de Moisés no termina allí, ahí en Deuteronomio 34, ahí no termina la historia de Moisés. Dice la Biblia que más adelante Dios resucita a Moisés. La Biblia no menciona cuánto tiempo pasó desde la muerte de Moisés hasta que Dios lo resucitó. La Biblia dice en Judas, el versículo 9, ahí ese librito pequeñito antes del libro de Apocalipsis, que solamente tiene un capítulo, por eso decimos Judas, versículo 9. Ahí dice que el arcángel Miguel, que es Cristo Jesús, el arcángel Miguel es Jesucristo preencarnado antes de que viniera a esta tierra y se encarnara como Jesús, era Miguel el arcángel. Jesucristo
fue a la sepultura. En Judas, versículo 9, dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Jesús fue a resucitar a Moisés, pero el diablo dijo: no, ¿y por qué? ¿Y tú por qué vienes aquí?, dijo el diablo. Si este te falló y por eso no entró, ¿y por qué vienes ahora a resucitarlo? Jesús no le dijo nada, no altercó, no empezó a alegar con el diablo, porque con el diablo no tenemos nada que hablar. Simplemente Jesús le dijo: el Señor te reprenda. No necesito nada hablar contigo, no necesito explicarte nada. Y ha resucitado a Moisés, ha levantado a Moisés y se lo ha llevado al cielo. Y saben, ese sueño de Moisés de querer entrar en la tierra prometida sí se cumplió. Sí se cumplió, no murió ahí ese sueño en Deuteronomio 34. Él sí pudo entrar en cuerpo presente ahí a la tierra prometida. Si usted quiere confirmarlo, busque el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9. Lucas, el capítulo 9. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice: como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Así que Moisés está vivo. Se le apareció al Señor Jesús. Moisés, y pudo hablar con Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 31. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban con Cristo de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías hablando con Cristo. ¿Saben? Elías, sabemos la historia. Elías no vio la muerte, no conoció muerte. Elías fue arrebatado, llevado al cielo en un carro de fuego, dice la Biblia. Así que Elías está en el cielo, pero Moisés no estaba. Moisés estaba muerto. Pero ahí en Judas se ve cuando el arcángel Miguel va por el cuerpo de Moisés y lo levanta. Y ahora aparece vivo. Y ahora Dios le da la oportunidad de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a Jerusalén. Y allá fue y pudo hablar con Cristo Jesús. Pregunto, ¿el sueño de Moisés finalmente se cumplió? Se cumplió. Así es. ¿Saben, mis hermanos? Esta es una historia que cuando vemos el final lo dice: oye, pero Dios es bueno. Porque si usted se queda en Deuteronomio 34 dice: Dios es malo, ¿verdad? Se queda en Deuteronomio 34, Dios es malo, Dios es indolente, Dios es inhumano, ¿verdad? Dios no le duele el corazón. No, es que la historia no terminó ahí. La historia, Dios tenía un plan, pero no se lo explicó a Moisés. Dios, miren, si usted hubiese sido Moisés y hablando con Dios, y Dios le dice: bueno, Moisés, ¿qué es lo que tú quieres? Y Moisés dice: bueno, Señor, déjame entrar. Y dice: tengo otro plan para ti. No vas a entrar, pero tú quieres entrar a ese pedacito de tierra que se llama Canaán. ¿Quieres entrar a ese pedacito de tierra? Yo tengo un plan mejor para ti. Yo quiero que tú entres más bien a la Canaán celestial, a la nueva Jerusalén. Si Dios le hubiese explicado eso a Moisés, ¿qué escoges? ¿Entras ahora a la Canaán terrenal o esperas y yo te llevo a la Canaán celestial? ¿Qué hubiese escogido Moisés? ¿O qué hubiese escogido usted? ¿Ah? ¿Qué hubiese escogido usted? ¿Entrar a ese pedacito de tierra o ir al cielo y conocer la Canaán celestial? ¿Qué hubiese escogido usted? Pues yo hubiese escogido ir allá arriba, ¿verdad? No, bueno, tú entras ahí en ese pedacito de tierra y después te mueres y ahí quedas hasta que yo venga. O esperas un momento, no entras, pero yo te llevo y vas a vivir conmigo por los siglos sin fin. ¿Qué hubiese escogido Moisés? El plan de Dios. No, Señor,
Pero ¿para qué me voy a desgastar yo pidiéndote entrar a la Canaán terrenal? No, llévame de una vez. De una vez, Señor, llévame allá arriba. Pero Dios no le explicó. Dios no le explicó. Solamente Moisés tenía que confiar en Dios. Y así pasa, mis hermanos, en esta vida. Dios muchas veces no nos explica el por qué. Y vemos nuestra vida parcialmente. No entendemos. Pero esperemos que Cristo nos va a mostrar el por qué. Y entonces cuando Cristo, mira, tú estabas pidiendo esto, yo nunca te lo di, porque eso no era lo mejor. Mira lo que iba a suceder y nos muestre cuando Cristo venga. El fin de lo que nosotros íbamos a pedir iba a ser fin de perdición. Y vamos a decir, Señor, alabado sea tu nombre, menos mal que no me lo diste. No lo entendía en su momento, pero ahora, Señor, lo entiendo y alabo tu santo nombre. Mis hermanos, no necesitamos entender lo que estamos viviendo hoy día. Si tenemos muchos interrogantes, dejémoslo a un lado, solamente confiemos en el Señor. Miren lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías, capítulo 55, un pasaje también bastante conocido. Isaías, capítulo 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son más altos que los caminos de nosotros. Los caminos de nosotros son muy limitados. No vemos qué viene después. Pero los pensamientos de Dios son más altos. Por eso, mis hermanos, debemos descansar en el Señor. Debemos confiar en el Señor. Solamente ser fiel a Dios, que Dios en su momento nos irá mostrando el camino a seguir. Yo quiero leer un pensamiento que encontré en el libro Deseado de todas las gentes, la página 197. Mira este pensamiento tan interesante. Dice: Dios no conduce nunca a sus hijos, escuche bien, Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio. Tremendo pensamiento, mis hermanos. Dios no nos conduce de otra manera que la que nosotros mismos escogeríamos si pudiéramos ver el fin desde el principio. Así que no entendemos ahora porque no sabemos el fin. Pero si Dios nos mostrara como hubiese hecho, como hubiese podido hacer con Moisés, entonces Él hubiese escogido: Señor, ese es el mejor plan y yo quiero ese. Pero no todas las veces Dios nos explica. Mis hermanos, ¿cuáles son los interrogantes que tú tienes en este momento que quisieras preguntarle al Señor? ¿Cuáles son los cuestionamientos? ¿Qué quisieras cuestionar al Señor? ¿Qué porqués tienes para presentarle al Señor? Saben, yo tengo un buen número, pero no me preocupan esos porqués. Yo los dejo a un lado. No necesito saber. Lo único que necesito es saber que tengo un Dios bueno, que tengo un Dios poderoso y que tengo un Dios que quiere lo mejor para mí. Amén. Y quiero dejarles esta última cita, Jeremías 29:11, y con esto terminamos. Jeremías, capítulo 29 y el versículo 11. Otra cita también bastante conocida, pero muy bonita. Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Dios sí sabe qué pensamientos tiene acerca de nosotros. Nosotros no sabemos. Pero dice, yo sí sé cuáles son los pensamientos que yo tengo con ustedes. Y esos pensamientos son de paz. Esos pensamientos nunca van a ser de mal. Esos pensamientos no van a ser de fracaso. Esos pensamientos no van a ser de ruina. Esos pensamientos van a ser de bendición,
de paz. Y yo les voy a dar el fin que ustedes quieren, pero déjenme el control a mí. No me cuestionen, confíen. Amén. Por eso, mis hermanos, no importa las limitaciones que tú hayas vivido, no importa las injusticias que hayan cometido contigo, en tu familia, en tu hogar, tu vida que tú llevas, con tu pareja, con tu cónyuge, con tus hijos. No cuestionemos a Dios, no alterquemos con Dios, solamente confiemos que ya el Señor viene pronto, que ya nos falta un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle, Señor, ayúdame a confiar más en ti? A veces me desespero, Señor, a veces me desanimo, a veces quisiera conocer cada cosa que me sobreviene, a veces creo que no tengo la suficiente fe, pero aumenta mi fe, ayúdame a confiar en ti. ¿Cuántos quisieran decir eso al Señor en esta hora? ¿Cuántos quieren colocarse en pie y le decimos, Señor, ayúdame a confiar aunque no entienda las cosas? Ayúdame, Señor, a recordar Proverbios 20:24, que de Jehová son los pasos del hombre. Así que, ¿cómo vamos a entender nuestro camino? Ayúdanos a entender que nuestra vida está en tus manos y que nos vas a dar el fin que nosotros esperamos. Amén. Oremos. Padre bueno, en esta hora te damos gracias y alabamos tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre Santo, gracias porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que procura siempre lo mejor. Señor, si tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste para salvarnos, para darnos vida eterna, ¿cómo no nos entregarás con Él todas las demás cosas? Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a no desesperarnos por las crisis que vivimos, Señor. Ayúdanos a no cuestionar tu soberanía. Solamente, Señor, ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, a depender de ti. Y en los momentos, Señor, en los que no entendamos los acontecimientos que nos ocurren, ayúdanos únicamente a ver a Cristo Jesús. Oh Dios, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, bendice la iglesia Peniel y ayúdanos a caminar por fe contigo, agarrados de tu brazo poderoso. Entender, Señor, que en este tiempo final, más el justo por la fe vivirá. Ayúdanos, Señor, y danos más fe. Lo pedimos todo en el buen nombre de Jesús. Amén. Vamos a permanecer en pie. Vamos a concluir con el himno Bajo sus alas. Vamos a cantar con gran gozo, mis hermanos. Entender que estamos bajo las alas del Todopoderoso y que el Señor